Gracias. Hermana, buenos días. El Señor les bendiga. Qué bendición tenemos porque vamos a meditar en la palabra de Dios. Esta mañana eh, nos toca meditar en el versículo 8 y 9 del capítulo 7 de Hebreos. Y dice así: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los 10, perdón, hermana, que tengo la vista un poco borrosa, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos. Hoy no fue mi mañana, pero bueno, aquí estamos. En la actualidad, Cristo es nuestro sumo sacerdote, por supuesto, ¿verdad? Y ya lo estuvimos meditando con las hermanas la semana pasada, de quién es Melquisedec. Eh, Hermoso conocer de este personaje que no tiene ni principios ni fin, ¿verdad? Pero obviamente fue una persona humana, no como Jesucristo, ¿verdad? Eh, el autor de Hebreos sigue adjudicando todos lo que es el sacerdote a los levitas. Ciertamente dice lo que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar pueblo los diezmos según la ley, como dice Hebreos 7:5. Y para continuar con esa lectura, vamos a hablar un poquito de este versículo para entrar al versículo 8 y 9. Dice la palabra reciben y tienen, como lo expresa el versículo. Estos son verbos del tiempo presente. Y que conste, discúlpeme, pero tengo la vista bien borrosa. Así que conste para el tiempo cuando se compuso el libro de Hebreos, a saber, en el siglo primero de la era cristiana, antes de la destrucción del tiempo judío en Jerusalén, por los romanos en el año 70 después de Cristo. Aún existía aquel templo cuando fue escrito Hebreos. Aún oficiaban en él los sacerdotes levíticos y recibían diezmos de los judíos que seguían bajo el Antiguo Testamento, rechazando a Cristo como el Mesías. Eh, pero cuando dice reciben diezmos según la ley, ¿a cuál ley se refiere? A la ley antigua de Moisés, que autorizaba el sacerdocio levítico y los diezmos para su sostenimiento, no en definitivo, según la nueva ley de Cristo que dice, menciona 1 Corintios 9:21, en la figura eh, que no figura ordenanza alguna sobre dar diezmos. Dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Aquí habla el versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. ¿A qué hombres mortales se refiere este verso? El Espíritu Santo realmente mencionar a estos hombres mortales, y si lo mencionamos y lo comparamos con el tiempo actual, es algo tan claro como los apóstoles, profetas, evangelistas de esta época reclaman, ¿verdad? Y sobreviven por los diezmos que sus congregaciones les entregan. Pero bien se entiende que no se menciona obviamente a ellos específicamente por nombre en el versículo, pero habla de estos hombres mortales. Eh, Dice Hebreos 7:9, donde se dice, y por decirlo, en Abraham o el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos, es decir, que sigue recibiéndolos. En el asunto de diezmos, de nuevo, están en primera plana los sacerdotes levíticos del primer siglo y no la iglesia del Señor. ¿Y por qué? Porque la única conclusión razonable es que la iglesia jamás diezmó, ¿verdad? Eh, Porque
porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley, como dice Hebreos 7:12. ¿Consideran ustedes, hermanas, que nuestros evangelistas, diáconos, ancianos han constituido ahora un nuevo sacerdocio y que tienen derecho a diezmos? Por supuesto que no, ¿verdad? En 1 Corintios 9:21, a los que están en la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Dios, para ganar a los que están sin ley. Sabemos que todos los miembros fieles de la iglesia somos el nuevo sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Real sacerdocio, como nos dice Primera de Pedro 2, del 4 al 9, que es una lectura que ustedes pueden hacer. De manera que en la iglesia verdadera se rige por el Nuevo Testamento y no existe una nueva clase sacerdotal de líderes que exijan o que sientan que merecen que pueden ser sostenidos por un diezmo. Nuestros miembros obviamente entregan sus ofrendas, ¿verdad? De acuerdo a cómo han sido prosperados. Y precisamente las congregaciones ayudamos a nuestros evangelistas, predicadores, ministros. Los sostenemos pues con lo que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón y de acuerdo a lo que nos ha prosperado. Ya quisiéramos que fuera una cantidad similar a un diezmo, ¿verdad? O muchísimo más, porque obviamente es una buena cantidad, pero el Señor espera que nosotros respondamos de esa forma, de acuerdo como Él nos ha prosperado. Al escudriñar el Nuevo Testamento queda muy evidente que los apóstoles y profetas y pastores del siglo I no se concebían oficiales espirituales con derechos implícitos a diezmos. Nunca hemos sabido que la congregación esté imponiendo, ¿verdad? Porque hay miembros que han sido sectarios y que ellos pues se han quedado acostumbrados a lo del diezmo, pero ni nuestros ministros ni obviamente los líderes de la congregación están ni imponiendo ni por supuesto defendiendo esta teoría, ¿verdad? Hebreos 7:6 dice, para aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Quienes abogan por este diezmo suelen aseverar que la práctica de diezmar antecede a la ley de Moisés, ya que Abraham vivió y diezmó centenares de años antes de que fuese dado el Antiguo Testamento en el monte Sinaí. Se deduce que los cristianos también deberíamos de diezmar. Por supuesto que no. El hecho de que seamos hijos espirituales de Abraham, ¿verdad? No nos obliga a darle seguimiento pues a esta práctica que ellos tenían. La frecuencia que Abraham tenía para diezmar no se menciona en estos versículos. Sin embargo, sabíamos que había una práctica, ¿verdad? Tanto como sus hijos como toda su descendencia, la práctica del diezmar. El único hecho que se registra es lo que entregó a Melquisedec, que fue el único realmente hecho registrado en la historia para que se habla de este patriarca, ¿verdad? ¿Fue Abraham obligado por Melquisedec a entregar este diezmo? Por supuesto que no. Él lo dio de todo corazón. ¿Y qué cantidad dio? Lo dio todo. Génesis 14:20 habla de ese botín y lo aclara en Hebreos 7:4. No de todos los bienes en su saber, sino todo lo del botín, no todo lo que él realmente tenía, sino todo lo que él traía por la derrota que había ejercido sobre el rey de Elam, el rey Kedorlaomer. Y de los reyes que con él estaban, como se menciona en Génesis 14:17. Ordenó a Abraham entregar a Melquisedec los diezmos del botín. No hay evidencia que eso haya sido de esa forma, pero Abraham lo hizo voluntariamente. Y
Y si algún hijo espiritual de él, del tiempo presente, quiere diezmar voluntariamente, pues realmente, como le mencionaba, lo puede hacer, pero en realidad es algo que no estamos obligados nosotros a no estamos obligados nosotros a hacerlo porque pues no se nos requiere, no nos requiere Dios en su de todo corazón. Eh, a ver, dio Abraham diezmos a Melquisedec motivado para esperar recibir esas bendiciones. Por supuesto que no. Melquisedec le bendice a Abraham antes de darles el diezmo del botín, o sea, antes. Eso lo dice Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Cuánto le dio? Todo, todo. Y así recibió la bendición de Melquisedec. No con miras de recibir esa bendición, Abraham lo entregó, sino que ya Melquisedec le tenía preparado pan y vino, como dice Génesis 14, 18. Melquisedec pronunció la bendición antes de recibir los diezmos. La bendición se pronuncia no por los diezmos recibidos, sino porque Abraham fue el instrumento usado por Dios para derrotar a sus enemigos. Claramente la bendición no está ligada a los diezmos, sino a la victoria de Abraham sobre los enemigos. Algunos amadores o defensores de los diezmos vinculan las bendiciones al cumplimiento de la supuesta ley de diezmos. Los sectarios aducen que de acuerdo a lo que, si tú das, de acuerdo a lo que la cantidad que entregas de tu diezmo, o así vas a recibir. Las bendiciones del Señor no llegan hacia nuestras vidas. Él conoce y ve nuestro corazón y ve la intención que tiene nuestro corazón cuando entregamos nuestra ofrenda. Y muchas veces no es monetaria, ¿verdad? Hebreos 7:6 dice que Melquisedec tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. La escritura nos describe que en Malaquías el, el sacerdocio ideal, ¿verdad? Con las características ideales de ser un sacerdote de acuerdo al corazón de Dios. Habla de Melquisedec como el rey de justicia, el rey de paz, pero también nosotros a Melquisedec se le compara, por supuesto, a Jesús, que es nuestro rey, el rey del universo, el rey de nuestras vidas. Y el escritor lo expresa explícitamente en estos versos. Esta escritura, hermanas, trae enseñanza porque primero es la palabra del Señor, pero segundo, Romanos 12, 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego que la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora nuestro sacerdocio, hermanas, porque nosotros también estamos llamados a ejercitar este sacerdocio, a que entreguemos una vida santa y agradable a Dios, como Él, como sacrificio. Pero un sacrificio no obligado, no para que nos vean o para que sepa todo el mundo lo que hacemos para el Señor, sino que sea agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso solamente es entre Él y nosotros. Dice el versículo 2: no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos invita a que nos transformemos, pero que nos transformemos responsablemente para que podamos entregar ese sacrificio agradable al Señor, y que no olvidemos que
estos esfuerzos que si hagamos para el Señor van a mantener esa salvación eterna que el Señor tiene en los cielos para cada uno de nosotros. Los israelitas no tuvieron esa oportunidad porque no tuvieron eh, alguien que sacrificara para siempre y una tan sola vez su vida para perdonar nuestros pecados, pero nosotros se nos otorgó por gracia y misericordia el don del Espíritu Santo cuando obedecimos en las aguas del bautismo. Recordemos eso, meditemos en esto y recordemos que tenemos a un sumo sacerdote que está siempre con nosotros y está en nuestro corazón, conoce lo que hay en nuestro corazón y en nuestras mentes. Les pido disculpas el que uh, sí me perdí mucho en la lectura, inclusive porque, no sé, me tocó tener la vista borrosa ahora, no esperaba yo tener esto, pero bueno, el Señor sí sabe que de todo corazón quise preparar esta meditación. Bueno, les queda a ustedes, hermanas, meditar perfectamente en este versículo para que saquemos la enseñanza que Dios tiene para cada una de nosotras. Que el Señor les bendiga.